Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana de agosto, todavía semana de vacaciones, pues para la inmensa mayoría de los niños. Fíjense que hay una palabra que a veces como papás decimos con mucha facilidad y que no está mal que la digamos, pero que tenemos que tener cuidado cuando la decimos, sobre todo cuando se la decimos a los niños, incluso a los adolescentes. Supéralo. Cuando decimos esto y lo decimos fuera de tiempo o no en el momento preciso o adecuado, estamos invalidando los sentimientos de nuestros hijos, porque podemos estar minimizando lo que le sucedió, lo que lo molestó. Y esta frase es una forma de afirmar el poder que tenemos sobre los niños o sobre los adolescentes. Y tiene que ser oportuna el momento en el que lo decimos. Porque a veces, insisto, lo decimos con muy buena intención, pero lo podemos estar diciendo demasiado pronto. Y siempre tenemos que dar lugar a la emoción, al proceso. Y una vez que ya elaboraron la situación, entonces sí, por supuesto, que tenemos que superar lo que nos pasa. Pero cuando de entrada, a la primera de cambio, le decimos a un hijo, pues ya supéralo, podemos estar descalificando. Así es que ten mucho cuidado en elegir el momento apropiado, porque hay que pasar por la empatía y por el proceso de acompañamiento. Si ahora que terminen las vacaciones tu hijo, tu hija va a entrar al jardín de niños por primera vez y tienes todo ese nervio de cómo lo va a vivir, cómo la va a pasar, cómo se va a sentir, te puedo dar algunos tips. Primero, no estés hablando del tema todo el tiempo, porque eso habla de tu ansiedad y le puedes contagiar la ansiedad. Segundo, si tienes oportunidad, pasa por el lugar con cierta frecuencia, 2 o 3 veces en la semana, y dile, mira, este es el jardín de niños al que vas a venir. Esta va a ser tu escuela. Cuando entres a clases, aquí vas a conocer nuevos amiguitos y vas a tener maestras. Hay que hablar con el lenguaje con el que se va a hablar en la escuela. Si es jardín de niños, así le decimos. Si es un lugar particular y privado y por lo tanto le dicen kinder, bueno, pues le decimos Misses, kinder, tal cual. Usamos el vocabulario para que se vaya familiarizando. De tal manera que el primer día que va a ir no sea la primera vez que ve el lugar. Que empiece a resultarle un lugar común. Es importante que lo vayamos haciendo, pero que no se hable del tema todo el tiempo ni a todas horas. Fíjense que perdón, dadas los ingresos ya de muchas preparatorias, he estado recibiendo preguntas de los papás acerca de qué tan grande es un chico en la prepa. ¿Hasta dónde como papá te puedes desentender ya de un hijo en preparatoria? Porque pues ya está grande, ¿no? Entonces que lo tienes que estar supervisando como si fuera un niño de primaria. Y no, la realidad es que no. De hecho, hay una frase que quienes siguen este programa y quienes me siguen en redes saben que la uso con mucha frecuencia. Y es soltar espacio. Hay que ir soltando a nuestros hijos, particularmente cuando están en la etapa adolescente, pero lo tenemos que hacer despacito.
una cosa es que ya estén grandes y otra cosa es que nos olvidemos de supervisar y de darle seguimiento a las cosas. Tenemos que ir confiando en nuestros adolescentes, pero tenemos que estar supervisando y constatando que aquello que nos dicen tiene un seguimiento de nuestra parte. La inmensa mayoría de las preparatorias nos permiten hacer un contacto con los maestros. Muchas escuelas incluso tienen plataformas a través de internet en las que los papás nos podemos meter para ver qué está pasando con las calificaciones, tener retroalimentación, saber que aquello que los hijos nos van diciendo de verdad está pasando. Cómo está su boleta de calificaciones, si tiene tareas, si las está entregando, si está subiendo en las plataformas lo que le van dejando, si no ha dado de baja materias, si está teniendo un seguimiento apropiado, porque por supuesto no vamos a hacer un seguimiento puntual día a día, pero sí tenemos que ir sabiendo qué pasó. No se vale que al final del semestre o al final del año digamos: ahora resulta que tiene reprobado todo. Y me estuvo tomando el pelo y me estuvo diciendo, bueno, ¿qué pasó contigo? Claro que tenemos que hacer un seguimiento en ese sentido, porque no están terminados de educar, no están terminados de formar y requieren una supervisión. Tú conoces a tu hijo y sabes más o menos en qué seguimiento tienes que ir supervisando aquello que te va diciendo y tú tienes que ir corroborando. Así es que sí, van siendo grandes, pero todavía no están terminados de educar. Bien, está con nosotros nuevamente nuestra querida Taritron. Y hoy me gustaría preguntarte un poco sobre qué resalta el problema en una pareja. ¿Pone en evidencia lo mismo de uno u otro miembro de la relación cuando hay un problema ahí? Cuando las parejas se parecen y no son polares y totalmente opuestas, ¿no? Cuando se parecen, entonces el problema puede resaltar las habilidades que tienen ellos en común. Lo que también puede resaltar es, vemos la perspectiva igual, ¿no? Vemos a dónde tenemos que llegar, entonces une. Cuando las parejas son diferentes, cuando son bastante polares, viene al principio o te da más bien la apariencia de que va a ser más difícil. Sin embargo, termina siendo mucho más rico porque mi perspectiva es diferente y te pido nada más que le escuches. Porque cada uno de nosotros tenemos una parte sabia. Cada uno hemos vivido la vida de una cierta manera y tenemos conciencia y tenemos habilidades. Lo que recomiendo es, yo he vivido algo que se parece y te puedo decir, ¿no?, a qué he recurrido. Hay ciertos problemas que separan totalmente a la pareja, ¿no? Los problemas no siempre se resuelven. Eso también te lo platicaba, ¿no? Siempre se resuelve. Hay una cantidad de problemas que nunca se resuelven, que siempre van a estar ahí. Lo que hay que entender es cómo abordamos el problema, lo cual lo que te da una buena solución. El abordaje a la diferencia y a la no resolución de este problema. Una de las cosas más difíciles en la vida para los seres humanos es ese momentito en el que hay que dejar ir una relación, soltar. Y no nada más estamos hablando de la relación de pareja, por ejemplo, cuando la relación de pareja se termina. No nada más estamos hablando cuando fallece alguien querido. Estamos hablando siempre de cualquier relación que tiene que sufrir por alguna circunstancia una transformación en su esquema de interacción. A veces implica alguien que ya no quiere continuar contigo. A veces implica la distancia en la manera en la que tu hijo se quiere ir a vivir fuera, se quiere relacionar o quiere vivir en otro lugar.
quiere estudiar en otra parte, por condiciones de vida se tiene que ir a trabajar a un lugar lejano, un estilo de interacción tiene que modificar su forma de relacionarse, y ese aceptar y no seguir exigiendo, no seguir demandando los mismos cánones en la interacción es muy importante. Y aprender a saber cuál es el momento y cómo se tiene que soltar es básico para la salud mental de una persona. Ese esquema se tiene que aprender a reconocer. Así es que tú tienes que lograr identificar qué es lo que está pasando, y cuando una persona ya no quiere estar contigo, es importante saber dejar ir. ¿Qué precio estás pagando cuando te resistes? Pregúntatelo. Fíjense que con mucha frecuencia escucho a las parejas decir: es que ya me cansé de lo que está pasando y es momento de renunciar. Y este vínculo que se hace, o esta relación que se hace entre estar cansado de algo y por lo tanto es momento de ya irme de la relación, es un error de conexión, porque de cansarse lo que tendría que seguir es descansar. A veces el problema es que toleramos tanto, y no nada más en las relaciones de pareja, en muchísimas otras cosas. Aguantamos, toleramos, no ponemos un alto, no decimos esto ya no me está pareciendo, ante esto tenemos que hacer algún cambio. Y entonces, por hartazgo, por exceso de cansancio, acabamos botando algo y decidimos que nos tenemos que salir de la relación. Y en realidad lo que necesitamos es aprender a descansar, a tomar aire y a decir: a ver, primero lo que necesito es tomar un tiempo. Por eso es que la recomendación no siempre es pasar de lleno al divorcio. Es tomar un tiempo, pensar con calma, tranquilizar las emociones y decir: ok, ¿qué es lo que no me parece? ¿En realidad esto tiene posibilidades de mejoría? Y entonces, con las cosas ya mucho más tranquilas, poder decir: entonces, ¿qué quiero? Y desde ahí poder ver si se puede reorganizar la relación. Porque terminar una relación por cansancio, una vez que descanses de aquello que te tenía tan fastidiada, puede hacerte ver con gran arrepentimiento que la decisión que tomaste no ameritaba algo tan radical. Así es que fíjate bien si estás tomando la decisión desde el lugar correcto. Bueno, pues lo único que me queda hoy por recordarte es que los gritos no educan, solo suelen crear un ambiente de falta de armonía, lastiman, y aunque piensas que les gritas a tus hijos por su culpa, porque ellos no te obedecen, en realidad son un desahogo para ti, porque te están faltando habilidades pedagógicas para poder hacerte entender y hacerte saber cómo generar obediencia. Así es que necesitamos encontrar otras alternativas. Para eso, por supuesto, siempre te invito a que me sigas aquí en Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets, que tengan muy buen provecho. Hasta mañana. Audiocentro.